La siguiente historia es una clásica del México moderno que a la vez de fantástica también es muy oscura y un tanto hasta satánica por los temas tan extraños que toca. La historia nos habla de un viejo y olvidado rancho que recibe a un grupo de visitantes de la ciudad, los cuales eran un montón de primos que iban a visitar a su abuelo. Durante el transcurso a la llegada de aquel rancho, los primos platicaban y recordaban sobre algunos eventos que vivieron ahí de niños, y todos concluían que era el mejor lugar del universo para pasar unas vacaciones. Algunos hablaban de su abuelo y aquel extraño lugar donde guardaba un tractor y algunas herramientas. Otros de un río que pasaba cercano al rancho. Otros de la comida de la abuela. Y aquellos últimos solamente recordaban aquellos verdes prados que rodeaban todo el rancho. Cuando llegaron al rancho, su abuelo los esperaba con los brazos abiertos, muy contento de que hubieran ido a visitarlo y estarían toda la Semana Santa con él. Para aquellos jóvenes era uno de los mejores lugares del mundo, ya que era tan grande y tenía tantos lugares interesantes para visitar que les faltarían días para poder recorrerlo todo. Uno de los primos mencionó que era muy triste que ya no estuviera la abuela. Todos se quedaron callados debido a que ella había fallecido hace algunos meses atrás. El abuelo ignoró el comentario y los dejó en la cocina retirándose a su cuarto. Varios de los primos entendieron que aún no estaba listo para tocar el tema. Al paso de los días empezaron a realizar antiguas actividades que hacían cuando eran niños. El río, los prados, las veredas, los árboles fueron los caminos que todos empezaron a recorrer, buscando encontrar fragmentos de su niñez en aquel rancho. Por la noche se reunieron afuera del rancho, viendo que había aquellos viejos juegos que su abuelo había construido para que ellos se columpiaran y se resbalaran a un costado de donde se encontraba la cocina del rancho. Y platicaban acerca de cómo trataban de siempre estar en el columpio, y sobre todo hasta que el abuelo los metía porque ya era muy noche. Esa tarde, justo al anochecer, su abuelo se acercó y les dijo que después de que oscureciera no quería que nadie se quedara afuera de la casa. Algunos de los primos no entendían por qué, otros se mostraron indiferentes y algunos hasta se molestaron, pero al final todos entendieron que por la seguridad de ellos mismos y tal vez hasta por darle gusto a su abuelo, todos acordaron que nadie saldría de la casa una vez que ya oscureciera. Después de un par de días, algunos de los primos empezaron a platicar que escuchaban por la madrugada cómo se balanceaba aquel columpio, como si alguien estuviera jugando en él. A ello respondieron algunos otros, concordando que en verdad era cierto. En la madrugada se escuchaba aquel rechinido que hacía el columpio. Uno de los primos más grandes e incrédulo dijo que esas eran tonterías de niños y que lo que estaban diciendo realmente eran tonterías para asustar a los más chicos y que dejaran de hacerlo. Una de sus primas, de las más pequeñas, le dijo que en realidad no sabía qué era, pero que sí se escuchaba cómo se balanceaba el columpio en la madrugada.
Aquel joven, el mayor de los primos, ya no dijo nada y se fue a su cuarto pensando en lo que había dicho la más pequeña de todos. Llegó la noche y después de cenar todos se fueron a dormir. Durmieron plácidamente hasta que cerca de la madrugada se empezó a escuchar aquel rechinido que causaba el movimiento del columpio. El mayor de los primos escuchó aquel ruido y, muy incrédulo, pensando que se trataría de una broma, decidió levantarse y ir a asomarse para ver qué es lo que era. Empezó a recorrer el pasillo, escuchando cómo se balanceaba el columpio hasta llegar a la cocina, y ahí casi alcanzaba a ver una silueta que estaba meciéndose en aquel columpio. Sospechó que se trataría de uno de sus primos tratando de hacerle una broma. Por ello, decidió salir sigilosamente para sorprenderlo por un lado y decirle que no lo había engañado. Este joven, al salir de la cocina y empezar a recorrer aquel prado, vio que había un bulto como de una pequeña persona o un niño sentado meciéndose, por lo cual asumió que se trataba de uno de sus primos y empezó a correr entre las sombras de la madrugada hasta llegar junto al columpio. Una vez que llegó al columpio, esperaba encontrar a alguno de sus primos haciéndole una broma, pero lo que estaba sentado en aquel columpio era una cabra negra, la cual estaba riéndose al ver que el primo había ido a buscarla. En ese momento aquel animal se puso de pie en dos patas y continuó riéndose, siguiendo a nuestro amigo. Él, completamente aterrorizado, empezó a gritar y a correr hasta la cocina por donde había salido a buscar aquel ruido, topándose de frente con su abuelo, el cual cerró la puerta de un solo golpe. Aquel joven le describió a su abuelo la situación y acerca de cómo salió a buscar aquel ruido pensando que se trataba uno de sus primos, y no podía creer que se trataba de una cabra en el columpio. El abuelo le dijo: vete a dormir, mañana van a venir tus papás por ti y te vas a regresar a tu casa. No le digas nada a tus primos. Por eso les pedí que no salieran por la noche. Desde que su abuela murió, esa cabra viene por la madrugada a tocar mi puerta y se escucha su voz, como me dice que le abra la puerta mientras me habla por mi nombre. Ve a tu cuarto, haz una oración, duerme y no le digas nada a nadie. Aquí estoy. Al día siguiente, los papás fueron a recoger a este niño para regresarlo a su casa, y durante el regreso no dejaba de ver aquellos verdes prados, pensando si aún se encontrará aquello meciéndose en el columpio. Ábreme. Soy yo. Aquí estoy.